Bueno, ¿cómo Buena- va, Rocco? Buonasera, buonasera. Ya dijiste No, buenasera, contame algo más. otra vez. ¿De qué van a hablar? Hacer el preámbulo del conversatorio. Sí, Van a vamos a hablar de hablar un poco. corrupción. Me Sí, suena el tema, ¿eh? Me suena. Creo que tiene algo que ver con la actualidad. vamos a hablar un poco de corrupción para entender, digamos, el tema de Adorni, de Carina, de Milei, de Spagnolo, de Spert. ¡Qué banda, mamita Parece querida! que, Es increíble. De Reidel. De... claro, Bueno, es claro. impresionante la cantidad de escándalos de corrupción que hay. Parece como que fuera sistemático. Exactamente, exactamente. Hay un sistema, hay una sistematicidad en este gobierno que ganó y que hizo toda una campaña de austeridad en contra del choreo, en contra de la corrupción, y luego los machorros y las machorras son ellos. No, pero quiero, esperando a Carlos, puesto que creo que tenemos un par de minutos, quiero decir una cosa. Que estoy contento porque mañana vamos a movilizar, vamos a tener otra marcha histórica. Mucho, sí. Y quería agregar una cosa, Sandra, para nuestra oyentada, que seguramente la sabemos, es una obviedad lo que voy a decir, respecto de la universidad, pero al mismo tiempo subrayar esa obviedad, porque toda universidad nacional está contenida dentro de sus paredes. Toda universidad nacional existe en tanto y en cuanto se lleve un trabajo en esas instituciones, pero hay universidad más allá de las paredes de las universidades, Ujú. paradójicamente no tanto. Porque encontramos universidad pública cuando nos cruzamos, por ejemplo, con esa enfermera que ha estudiado en una universidad pública, pero que labura en el ámbito público o privado. Que encontramos universidad, por ejemplo, cuando pisamos la vereda que hizo un pibe o una piba que estudió sociología y que repara, por ejemplo, qué sé yo, la vereda cada tanto. Que encontramos, por ejemplo, la universidad en la casa, en el departamento donde vivimos, que fue construida por una arquitecta, un arquitecto que estudió en la universidad pública. Por más que luego, digamos, esas personas salgan de la universidad, pero sus saberes son saberes académicos, universitarios, amasados, porque hay un pueblo que sostiene esas complejas instituciones. Entonces, la marcha de mañana es una marcha de los y las que laburamos en la universidad, de los y las que estudiamos en la universidad, pero es una marcha de toda la sociedad, porque la universidad pública está por doquier, la podemos encontrar, por ejemplo, qué sé yo, en cualquier elemento de la vida pública, de la vida social, de la vida común que pisamos, así que va a ser una marcha importante Es en que tal confluyen, sentido. permíteme, Rocco, confluyen de una manera natural. Por ejemplo, hoy se comunicó que vamos a hablar con ella mañana, una médica del Garrahan, que por Claro. supuesto es médica, o sea, estudió en la UBA, pero está padeciendo el recorte en el Garrahan, con lo cual la confluencia, bueno, Servicio Meteorológico Nacional, que ahora estamos con la ciclogénesis y con el Servicio Meteorológico Nacional destartalado por los despidos y los aviones, no sabemos cómo van a funcionar sin los horarios oficiales, los controladores, etcétera, etcétera. También salen de la universidad. O sea, Exacto. naturalmente va a ser una marcha en la que confluyan incluso los que parece que no tienen nada que ver con la universidad, pero tienen hambre. Exactamente, exactamente. Bueno, dicho esto, Dicho esto, yo creo que podemos arrancar con tu segmento por si el muy bien. otro compañero tuvo algún problemita en el camino, porque como nosotros somos a la gorra, viste, a veces se desvían los compañeros. Puede pasar, puede pasar. Sí. Igual lo queremos a Carlos, así que todo bien. ¿Cómo no lo vamos a querer si es buenísimo? Cuando está y también cuando no está. Bueno, la palabra corrupción. La palabra corrupción tiene, es una palabra polisémica, podríamos decir, porque Ujú. tiene muchos significados. Ahora, cuando en general la decimos, cuando en general la escuchamos, creo que tendemos a imaginar, qué sé yo, un soborno, tendemos a imaginar una comisión ilegal que un sujeto que puede ser, qué sé yo, un empresario, un testaferro, le paga ese soborno, le paga esa comisión ilegal a un funcionario público, a un político. Lo vimos a Fujimori, por ejemplo, ya hace unos cuantos años recibir efectivamente una comisión ilegal o un testaferro en su despacho presidencial en Perú. Pero la palabra corrupción se puede referir a muchas cosas. Por ejemplo, se puede referir, qué sé yo, al resultado negativo de una acción, se puede referir a un fenómeno natural. Pienso en esto, el agua.
El agua se estanca durante un tiempo en un lugar y entonces se corrompe. Sí, Eh, ¿Cómo el se puede cianuro corromper? también corrompe el agua. Claro, exactamente, exactamente. Se puede corromper un cadáver. Bueno, en este caso, por ejemplo, corrupción pasa a significar descomposición, desintegración, putrefacción. Ahora, la palabra corrupción puede querer decir también degeneración, cuando se refiere a un conjunto de cosas, a un conjunto complejo de cosas. Por ejemplo, puede degenerar un gobierno. O sea, Ujú. se puede corromper, pueden degenerar y entonces se pueden corromper las costumbres, una sociedad entera. Sí, ahí Eh, llegó Carlos. Hay una diferencia, ¿no? Entre, entre un gobierno que tiene uno o dos corruptos y un gobierno corrupto. exacto, exactamente. Y la palabra corrupción, Sandra, se refiere a otra cosa. Por ejemplo, a alguien que tiene el cor ruptum, o sea, el corazón roto. Eso hay Ah, que mira qué tener, interesante. viene de ahí la Un palabra. as en la manga, ¿eh? Es Sí, eso. el corazón roto, cor ruptum, o sea, el corazón arruinado, roto, en descomposición. Ahora, si lo tiene un político es un problema, si lo tiene todo un gobierno, el corazón roto, pasa a ser un gobierno sistemáticamente desalmado para Sí, con la corazón roto sociedad. suena a drama romántico, pero de lo que está hablando es que no tiene corazón como Pinocho. Claro, es que no tienen corazón, eso quiere decir, exactamente, que lo tienen tan descompuesto que efectivamente ya no lo tienen. Ujú. Y luego otra acepción nombra una acción que induce a cometer un delito, porque la corrupción dentro de la vida política es un delito. Ahora, ese delito puede afectar a una persona en general o puede afectar a toda la administración pública. Y si afecta a toda la administración pública, la corrupción refiere a varios sujetos que se enriquecen ilícitamente, que no es solo Ujú. el caso de Adorni, como decíamos antes, el caso de Reidel, de Español, de Milei, de De Karina, Karina. etcétera, 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 de Expert, y andás a ver de cuánto más que no sabemos todavía. Ahora, ¿qué hace el funcionario corrupto? Parasita su función, el funcionario corrupto abusa de su poder y lo hace siempre con un propósito, enriquecerse, obtener un beneficio para sí, obtener un beneficio para sus allegados, para las personas que están alrededor de él. Y el funcionario corrupto, ¿cómo usa ese beneficio? O sea, usa algo que debería hacer, que debería ir en beneficio de todos y todas, que debería, o el funcionario público debería cuidar el bien común y en cambio hace todo lo contrario. O sea, el funcionario corrupto usa algo, su poder, sus funciones en beneficio propio. Y la corrupción luego la podemos pensar como una especie de contrato, porque hay distintas partes, ¿no? Por lo menos hay dos partes. Esas dos partes se ponen de acuerdo y las prestaciones que esas dos partes se hacen mutuamente se organizan alrededor de un acto que es ilícito. Entonces, ¿qué es la corrupción? Es un fenómeno social y es un fenómeno político criminal, que las personas que llevan a cabo un acto de corrupción, sobre todo cuando es sistemático, llevan a cabo un acto criminal. Esos son los muchachos o una parte de los muchachos de los ñatos que no gobiernan. Y quiero recordar esto, una cosa que podemos encontrar en la Divina Comedia de Dante, que es de lo más interesante. Dante a los corruptos no lo pone ni en el purgatorio ni en el paraíso, sino que obviamente los pone en el infierno. Y los pone en un lugar emblemático del infierno, en el círculo séptimo. Y mira cómo lo llama a los corruptos, lo llama baratieri, o sea, comerciante berretas. Y muy probablemente de ahí, de esa palabra baratieri, comerciante berretas, deriva esa palabrita en el lunfardo nuestro que es baratieri, ¿no? Bara- Un tipo, baratija. claro, un tipo berreta, pero que al pueblo le cuesta mucho, le Berreta. sale berreta, Berreta, berreta. Decí berreta. exactamente. Decí berreta, a Berreta. ver. Le sale. Tengo que ir al Puya. ¿Cómo va, Carlos Raimundi? ¿Cómo estás? Buenas noches, que no te saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Po- Bueno, ¿Podemos darle la palabra a Carlos, Rocco? Por Sí, favor, sí, claro, claro. dale. bueno, después te dejo el cierre, Rocco. No, estaba pensando que la primera pregunta que me surge es ¿quién determina el significado, ¿no? Y lo determina el poder económico, lamentablemente.
porque si fuera más objetivo, si fuera más popular la posibilidad de determinar el significado de la corrupción, estarían en el podio las grandes empresas que forman precios y remarcan porque están cartelizadas. No es que remarquen porque lo necesitan desde el punto de vista de sus costos de producción, sino que remarcan para multiplicar su tasa de ganancia cuando conviven con un 50% de la infancia con hambre, ¿no? Entonces, eso me parece infinitamente más corrupto que, no sé, desviar un dinero. No digo que esto segundo esté bien. Lo que estoy diciendo es qué cosa hace que domine la atención pública un determinado sentido de la palabra corrupción. Yo recuerdo que una vez estaba mirando hace varios años el programa de La Nata, y él había contratado un helicóptero con Canal 13 para que sobrevolara lo que él decía que era la mansión de un político, ¿no? Bueno, la verdad ni sé con qué dinero lo habrá hecho, por ahí lo hizo por una herencia, no lo sé. No, con una herencia seguro que no. Pero no importa, lo que me pregunto es por qué sobrevolaba la casa de un político y no sobrevolaba las casas de Nordelta o las casas de donde realmente está el dinero mal habido de la Argentina, que en un volumen infinitamente superior al de la política es el del poder económico. Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es si realmente debería ser un eje para nosotros, porque yo creo que cuando el poder tiene muy claro que fija el alcance, deja establecido el alcance de la palabra corrupción para que la gente vea como eje de la corrupción esto que te decía, una malversación de un sueldo público, la utilización. Pero todo eso fue una larga campaña de la antipolítica. Claro, es que el objetivo de eso, o mejor dicho, el caldo de cultivo de eso es la despolitización. Es decir, claro, vos despolitizás a una sociedad para que después le dé importancia a una cantidad enorme de cosas que no tienen que ver con el proyecto político que está detrás. Claro. Entonces ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que repolitizar y ver dónde están los ejes fundamentales. ¿Por qué? Porque si no, una misma palabra puede tener un sentido u otro, depende a quién le convenga usarla. Y te voy a poner dos ejemplos. Si yo veo el fundamento de un periodista, de un dirigente político o de una persona común, medianamente formada, de por qué cree o por qué coincide en que una líder popular como Cristina esté presa, y leo esa misma declaración de una persona similar en Brasil de por qué considera que Bolsonaro debe estar preso, vas a ver que si yo le saco la firma a las dos declaraciones, los motivos son semejantes. Es decir, funciona el Poder Judicial, la justicia no estuvo sometida a las presiones del poder, pero eso oculta el verdadero sentido, que es que hay una persona que está detenida por luchar contra la colonización de un país y por enfrentar el poder real, y la otra persona está detenida por hacerse eco del poder real y romper la democracia y romper la posibilidad de un proyecto popular. Entonces, el eje no está en los instrumentos formales de la justicia, sino en el proyecto político que hay detrás. Y te voy a poner otro ejemplo, que son, por ejemplo, las protestas populares. En Chile, en Ecuador, fueron simultáneas, en octubre del año 2019, grandes protestas populares que cambiaron el curso de la política y llevaron a distintos gobiernos. Y las primaveras árabes y las revoluciones de colores también están expresadas verbalmente, retóricamente, como grandes protestas populares.
Sin embargo, una nace del corazón de los sectores más desposeídos del pueblo para enfrentar un gobierno oligárquico, y los otros son sectores financiados por ONG del exterior para desestabilizar gobiernos populares y soberanos. Entonces, el eje tiene que estar en la descolonización, en el proyecto político, en responder a los intereses populares, y no en darle el significado y convertir en un eje el significado que el poder económico nos quiere hacer dar a cada palabra. Porque si yo ahora me baso en la corrupción de Adorni para enfrentar al gobierno de Milei, entonces con eso legitimo a los que se basan en la supuesta corrupción nuestra. ¿Y qué hago? Esconder el proyecto político y económico que hay detrás de cada uno de esos significantes. Por eso me parece que es importante seguir desmenuzando estos debates y nunca perder de vista dónde está el eje central y dónde está la distracción, dónde está a donde nos quieren llevar a discutir para poder ocultar lo central. Rocco, ¿cerramos? Sí, quiero recordar una cosita, como soy un bolchevique, quiero recordar una cosita del Papa Francisco, que el ex Papa, que se refirió mucho a la corrupción, escribió varios textos, dio varias entrevistas sobre la cuestión de la corrupción, y en una reflexión decía esto: el pecado, escuchen esto, el pecado se puede perdonar, la corrupción no. Me parece fantástico realmente. El pecado se puede perdonar, la corrupción no. Y no se trata de una cosa menor, porque lo está diciendo, o lo dijo, el jefe de una religión, el catolicismo, que del perdón del pecado hace el centro de su existencia. Termino con esta idea. La corrupción está por fuera del espectro democrático, como efectivamente está el fascismo, que también está por fuera del espectro democrático. Ahora, yo estoy de acuerdo con Carlos, que las palabras no están, las mismas palabras no significan lo mismo en campos políticos distintos. Cuando ellos a nosotros nos dicen que somos corruptos, lo que están diciendo que nos ocupamos de la redistribución de la riqueza. Síntesis: los corruptos son ellos. Fin. Fin no, ese fin no. Bueno, gracias Rocco y Carlos, Rocco Carbone y Carlos Raimondi. El tema da para seguirlo, yo les hubiese discutido un poco, pero porque yo creo que lo de Adorni entra a un sector que no se terminaba de dar cuenta y entró por ahí. Lo otro es un tema más profundo, es cierto, ¿no? Pero para romper el hechizo, me parece que lo de Adorni está haciendo, porque crece todos los días, y además todos sabemos que bueno, que está Libra en el medio, ¿no? Que Adorni formó parte de Libra, y en Libra está Milei, con lo cual me parece que... Yo coincido, Sandra, con eso, ¿eh? Yo coincido y creo que ayuda a darse cuenta. Lo que no quisiera es tornar eso en un eje, porque si yo lo pongo como eje, legitima el discurso anticorrupción de los otros y me saca de la discusión del proyecto de fondo. Pero sí, no, te pero entiendo no, eso perfecto. No quiere decir que no coincida con vos en que ayuda, obviamente. Genial. Bueno, gracias a los dos. Y un beso a los dos. Abrazo Un fuerte grande. abrazo para ambos, Hasta la queridos próxima. amigos y compañeros.